seré muy breve. Hoy la idea es escuchar a otros actores. Solo decirles que la ley 26.061, en términos que produjo, creó la figura del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que está integrado por las máximas autoridades de los gobiernos provinciales en materia de políticas de niñez y por la Secretaría Nacional. El Consejo Federal funciona desde el año 2007 y ha tenido ya más de 30 reuniones ordinarias con muchos acuerdos, es una institucionalidad importante que la Argentina no tenía hasta el año que se sancionó la ley. Y estos conversatorios básicamente invitan a los compañeros y compañeras representantes de distintas provincias a exponer sus puntos de vista sobre diferentes temas vinculados con la ley. Así que simplemente darles la bienvenida a los que vamos a escuchar hoy, a las y los que vamos a escuchar hoy, y a todos los compañeros y compañeras que se sumaron a la iniciativa. Así que les agradezco mucho la atención. Mariano, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Transmitirles a todos y a todas que si se pueden mutear, para si se escucha más. Les aviso además de que estamos transmitiendo por el Facebook en vivo, perdón, son épocas muy especiales, ¿no? Estos 15 años de la ley, con la virtualidad, ¿no? Y hablando a pantallas, pero bueno, es lo que nos tocó. Simplemente decir que estos 15 años de la ley ha sido con claroscuros, con muchísimos avances, con retrocesos, pero digamos, si alguna característica tuvo en lo personal, creo, estos 15 años fue la federalidad de las políticas de niñez, adolescencia y familia, y hemos logrado constituir como una política de Estado el Consejo Federal de Niñez. Así que celebro como subsecretario de este organismo poder pensar y repensar y seguir debatiendo y discutiendo con todo el territorio nacional, con todos los órganos de protección de derechos, estos 15 años. Así que bueno, tenemos 4 jurisdicciones, que es la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y San Juan. Vamos a dar la palabra en ese orden a los colegas que van a hacer digamos, a hacer el uso de la palabra. Les recuerdo que tienen 15 minutos. Así que sin más introducción, le quiero pasar la palabra a la doctora Ana María Terán, que es directora de Capacitación, Promoción y Participación del Consejo de Derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ana, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Desde Ciudad de Buenos Aires, la idea es, para poder hacer una buena presentación del tema que nos toca hoy, es del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Nuestra idea pedagógica, en todo caso, es hacerlo a través de filminas, así que voy a pasar a hacer la presentación mediante filminas para así poder que todo sea mucho más claro y concreto, en todo caso, en este caso, que consideramos nosotros como Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes. Y por un lado yo soy parte integrante de Capacitación, Promoción y Participación Ciudadana, a cargo de la licenciada Karina Ordóñez. Y ahí voy a compartir pantalla, así ya nos presentamos. Muy bien. Ahí ven todos todas las filminas. No sé si... Sí, se ve bien, se ve bien. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, entonces, en principio agradecemos la convocatoria a hablar sobre este tema que es importantísimo para todos los operadores del sistema, tanto administrativo como judicial y como para los ciudadanos, que es el Sistema de Protección Integral que nos abarca a todos
y que cumple, este año está cumpliendo 15 años, la Ley 27.021, la Ley Nacional de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes, y bueno, bienvenida a ese cumpleaños, ¿no? Con esta reunión. En principio, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, comenzamos diciendo que es el órgano que aplica el derecho en la Ciudad de Buenos Aires, en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, y acabamos con nuestra presentación. El Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes, presidido por la doctora Karina Leguizamón, vicepresidencia de Benedetti, en el Departamento de Capacitación, Promoción y Participación Ciudadana, la licenciada Karina Bonis, quien la coordina, y mi nombre es Ana María Terán, que voy a exponer en este caso por la Ciudad de Buenos Aires. Ok. Disculpenme, pero al mismo tiempo tengo que admitir personas, así que ahí se complica un poco. Bien. Bueno, continúo hechas las presentaciones. Vamos a ver si comenzamos. Sí, hechas las presentaciones, comenzamos. No me permite pasar. Ahí va. Bien, en principio tenemos que pensar que si bien tenemos 15 años de la vigencia de ejercicio de la Ley 26061 de Derechos de Niños y Adolescentes, también cumplimos este año 30 años de la ratificación por el Estado argentino de la Convención de Derechos del Niño, ¿sí? Fue de 30 años puntapié inicial para que los operadores del sistema, tanto administrativo como judicial, comencemos a verificar y comencemos a ver al niño, a las niñas y a los adolescentes desde un lugar distinto, ¿sí? En principio, desde la participación de ellos en las cuestiones que les incumben, tanto directa como indirectamente. Entonces, damos una bienvenida a los 15 años de la Ley 27.021, pero también 30 años de vigencia de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por el Estado argentino ante las Naciones Unidas, y 22 años, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, 22 años de vigencia de la Ley 114, también de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que fue legislado por la ciudad en 1998. Con lo cual vemos que tenemos legislativamente y progresivamente el ingreso de derechos de niños y adolescentes, de derechos de niños, y en todo caso el ingreso progresivo, no solamente de manera normativa, sino también en el ejercicio, en la ejecución de los derechos de estos niños y la garantía por todos los operadores del sistema y los ciudadanos inclusive. La pregunta por ahí en todo caso será ¿qué tiempo culturalmente hablando nos va a llevar a nosotros hacer piel de estos derechos y la participación activa de los niños en las cuestiones que nos incumben, ¿no? Esto será, como bien lo dijo el doctor Lorenzetti de la Corte Suprema, será algo que devendrá en los años siguientes. Él estima de 50 a 100 años y nos va a llevar culturalmente hablando hacernos nosotros o asirnos de estos derechos como formando parte de nuestras costumbres. Bien, seguimos. Sistema de protección, de promoción y protección integral de derechos. En principio tenemos que saber, o tenemos que pensar nosotros, cuando nos referimos al sistema, ¿qué significa esto? La ley dice que es un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. ¿Qué indica esto? Indica que para todos los operadores que actuamos en favor de los derechos del niño, tanto directa como indirectamente, debemos tomar razonablemente y con su participación decisiones racionales. Estas decisiones racionales hacen en todo caso, están enmarcadas en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Entonces nos indican que al momento de realizar acciones conjuntamente con el niño y con su familia, debemos hacerlo de la manera en que coherente y no contradictorio. A esto nos referimos cuando hablamos de la toma de decisiones conjuntamente con los niños y con su familia o con los terceros interesados que se encuentren con ellos de manera racional, de manera coherente y no contradictoria. Entonces, a ver si logramos traspasar. Ahí va.
Entonces, nosotros entendemos que si bien la definición de sistema nos indica que el sistema de protección nos indica o nos convoca a todos los operadores, entendemos que hay, dentro del sistema hay 5 dimensiones, o dimensión del sistema de promoción y protección de derechos. Debemos considerar, al pensar en la sistemática, al pensar en nuestro trabajo y nuestra intervención respecto a los niños, en este caso nosotros vemos a partir de 5 dimensiones de intervención. O sea, en este caso no debemos, al momento de pensar o en la resolución de casos, no podemos dejar de verlo desde 5 lugares diferentes, ¿sí? Porque en tal caso, si no lo viéramos desde 5 lugares diferentes, o 5 dimensiones de intervención, podríamos llegar a tomar resoluciones erróneas o desacertadas respecto de las cuestiones que se nos presenten. En este caso, para clarificar justamente qué entendemos por sistemática, vamos a comenzar enumerando las 5 las dimensiones de lo que es el sistema de protección integral de derechos. Siempre y cuando, siempre tratando de enmarcarlos dentro de los principios fundamentales. Estos principios fundamentales del paradigma de protección integral de derechos de niños. No podemos pensar nosotros la resolución de una cuestión, o la cuestión que se nos presenta continuamente, seamos o no seamos funcionarios públicos, las ONG, los ciudadanos en general. La idea es poder pensarlo. Discúlpenme, pero todo el tiempo tengo que estar admitiendo, entonces se me complica un poco. Discúlpame, Ana, no necesitas admitir, porque también estamos con posibilidad de admitir nosotros, despreocúpate. Muchas gracias. Se me presenta en la pantalla todo el tiempo. Muy amable, muy amable. Preocúpate. Bien, entonces me despreocupo de eso. Gracias. El sistema de protección integral de derechos tiene principios fundamentales. Estos principios fundamentales que la Convención de Derechos del Niño específicamente nos indican que debemos considerar a la hora de la toma de una resolución, la encontramos en la Convención del Niño, en la Ley 114, en la Ley 26.061, en el Código Civil y Comercial. Hace 5 años nosotros tenemos un nuevo Código Civil y Comercial. Dentro del Código Civil y Comercial de la Nación del 2015 se encuentran todos y cada uno de los postulados que el Estado argentino se adecua a su legislación desde 1990. Y dentro de esos postulados encontramos a 3 principios fundamentales de protección de derechos: el interés superior del niño, el derecho a ser oído y la autonomía y capacidad progresiva del niño. En este sentido, al momento de realizar cualquier acción, sea donde fuera que estemos, lo debemos hacer considerando primero en la escucha atenta a este niño y en considerar su opinión. Esta consideración de su opinión a los efectos de poder resolver las cuestiones atinentes a lo que nosotros, a lo que se presente en el lugar en donde estemos, y para poder tener una mejor resolución. La autonomía y la capacidad progresiva, en el caso verificar la edad del niño o de la niña o del adolescente, el Estado argentino toma la decisión de poder poner mínimos y máximos a las edades de este colectivo de ciudadanos que indican que los menores de 12 son niños, entonces tendrán derechos y responsabilidades en la medida de sus derechos. Los de 13 a 17 incompletos tendrán otros derechos y responsabilidades en la medida de sus derechos y de su autonomía y capacidad progresiva. Entonces, esto redundará inclusive en la mayor o menor participación de los niños en función de su desarrollo evolutivo y verificando su interés superior. Y en este sentido es qué calidad de vida tuvo en el tiempo en el que estuvo con personas específicas, qué calidad de vida tuvo en el tiempo en que, o en la forma, con personas determinadas, va a ser el lugar donde este niño va a estar en condiciones óptimas, o en todo caso en condiciones adecuadas. Entonces, al momento de la intervención y de la guía o la dirección con el niño, conjuntamente con el niño,
de las cuestiones atinentes a ellos, estos 3 principios fundamentales deben estar siempre en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones luego. Las líneas básicas de procedimiento de intervenciones en las áreas específicas de la niñez, o sea, en este caso, si nosotros somos funcionarios públicos, si nosotros somos servidores públicos o funcionarios públicos, la obligatoriedad de que nos presenta la Comisión y la Ley 26061 es la corresponsabilidad y la interdisciplina. ¿Qué indica esto? La idea, y plasmada inclusive en la Ley 114 y la Ley Nacional, es que haya un conjunto de profesionales de distintas áreas, con distintas especialidades, que escuchen al niño y la situación que se les presenta en ese momento. Entonces, esto va a hacer o va a redundar en una mejor convocatoria a la hora de poder definir cuáles son las cuestiones que van a mejorar, en todo caso, o de manera circunstancial, o a mediano plazo, o a largo plazo, su vida. Y la corresponsabilidad. Entendemos bien, y el Estado, en este caso a través del Código Civil, ratifica lo que la Ley 26061 indica, que es que el Estado es subsidiario a la responsabilidad de los padres en la toma, y de los niños, obviamente, pero estamos hablando específicamente de los adultos que acompañan a la responsabilidad que se tiene respecto al niño y niña adolescente. En principio, contamos Ana, parámetros... Sí. Te recuerdo que quedan 2 minutos. Bien. Gracias, muy amable. La corresponsabilidad y la interdisciplina. Entonces, conocemos bien cuál es el sistema de situación irregular, sabemos a partir de 1990 cuáles son nuestras leyes, sabemos que históricamente los niños fueron objeto de tutela y se decidía sobre ellos mismos, y hoy son sujetos de derechos. Esto indica su plena participación en las cuestiones atinentes a ellos. Y el sistema de protección de derechos de niños no solamente debe redundar respecto al interior de cada uno de los organismos que trabajen respecto a todas las cuestiones atinentes a sus derechos, sino también con otros organismos, diferentes organismos de la misma jurisdicción, en este caso con diferentes ministerios, y al interior y al exterior también con otras jurisdicciones. Les cuento que la Ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente 3 millones de habitantes, y todos los días, salvo este año 2020, ingresan a la Ciudad de Buenos Aires 3 millones de personas. Tenemos aproximadamente 800.000 niños de 0 a 18 años, o de 17 años incompleto, y acá lo que queríamos decir desde el Consejo de Derechos es que las intervenciones de la Ciudad de Buenos Aires ingresan casos desde todos los ministerios hacia el Consejo de Derechos de la Ciudad de Buenos Aires, también desde Nación y de Provincia de Buenos Aires. ¿Qué indica esto? Que la sistemática debe ser todo el tiempo enlazada, no solamente a nivel legislativo, sino también a nivel interjurisdiccional y operativo. Es importante verificar también la sistemática fluida entre todas las jurisdicciones para también ver qué tipo de derechos y vulneraciones de derechos se nos presentan a nuestros niños. Y en este caso, por ejemplo, nombro 2. Nosotros verificamos que las situaciones de afectación de derechos a nuestros niños se nos presentan en un 59% de situaciones de violencia y luego en conflictos familiares y comunitarios. Esto hace que continuamente el sistema de protección jurisdiccionalmente al interior de la jurisdicción y con otras jurisdicciones de la nación deban tener una línea fluida para poder solventar los intereses de los niños. Finalmente, y esto se va a hablar la vez que viene, pero a la altura de las medidas de protección que tomamos todos los organismos de derechos de niños, también el sistema de protección debe estar en connivencia o acordado o coordinado interjurisdiccionalmente y no solo dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. En la última instancia, el sistema, y con esto ya termino, el sistema de protección de derechos de niños tiene que tener aún más hincapié en situaciones de niños en extrema vulnerabilidad. Se encuentren en estado de vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad, que tengan una situación socioeconómica, psicológica de afectación, o los mismos niños y adolescentes se pongan en esa situación por una eventualidad específica. Esto va a ser tema del próximo jueves. Lo que queremos decir
desde acá, desde el Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes, es que el sistema de protección no solamente abarca lo normativo, sino también lo operativo y también las medidas específicas y la interrelación entre todos los organismos y las jurisdicciones a nivel nacional. Encontramos ciudadanos de este colectivo, a los niños de todas las jurisdicciones del país, y migrantes y niños de todas las, inclusive del exterior del país, ¿no? Es una jurisdicción muy especial, con lo cual, en este sentido, el sistema de protección debe abarcar toda esa gama de aspectos que nombramos. Muchas gracias, muy amables a todos. Muchas gracias, Ana. Quiero saludar a mi compañero Diego Álvarez, ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa. Lo saludo además en carácter de miembro fundador, digamos, del primer Consejo Federal por La Pampa. Diego, estamos más grandes. Bueno, un saludo muy grande hacia allí, y rápidamente le pasamos la palabra a Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de La Pampa. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto compartir estos espacios con tanta gente amiga y querida. La verdad es que se hace difícil, sobre todo para mí que no soy muy ordenado, en 15 minutos poder dar un pantallazo general del sistema de protección. Por eso prefiero tomar este tiempo para explicar fundamentalmente cuál es la realidad de nuestro sistema de protección, cómo está conformado y cuáles consideramos que son las dificultades sobre las que tenemos que empezar a trabajar firmemente para destrabar, si se quiere, este momento histórico tan particular. Digo, nadie desconoce los avances que hemos tenido en materia de niñez en estos 15 años, pero también creo que poder señalar que hoy sentimos, o por lo menos esa es la impresión que algunos tenemos, sentimos que estamos en una especie de embudo del que es muy difícil salir, o al que cuesta mucho destrabar. Voy a tratar de seguir los ejes que estaban previstos. El primer eje hacía referencia al cuestionamiento al régimen minoril y las expectativas generadas en torno a la ley. Y bueno, la importancia del concepto del servicio de protección de derechos. Creo que una de las grandes dificultades que tiene el servicio de protección de derechos es que en la práctica se lo suele confundir o se lo asimila muchas veces, no sé si por ignorancia, por desconocimiento, o porque hay algunos sectores y algunos actores que no quieren hacerse cargo de la responsabilidad, se lo suele confundir y asimilar con los organismos de protección. Digo, pareciera ser que en la práctica el sistema de protección termina cayendo o reduciéndose al organismo de protección, y este no es el espíritu de la ley, ni esto es lo que pretende la ley. En la provincia de La Pampa, a partir de la sanción de la ley 2703, La Pampa fue una de las últimas provincias en dictar una ley de adecuación al marco jurídico nacional e internacional. Nuestra ley es del año 2013. En nuestro caso, la ley vino a darle sustento jurídico a lo que ya era una práctica instaurada. Digo, se empezó a trabajar desde el enfoque de derecho y desde este nuevo paradigma mucho antes de que este estuviera reflejado en una ley provincial. También, al ser una de las últimas leyes, esto nos permitió asimilar y tener en consideración las experiencias de otras provincias. Creo que esto fue valioso, pero precisamente este año, o mejor dicho, desde el año pasado, estamos en un proceso de revisión de la ley. Digo, la provincia de La Pampa tiene un Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia desde el año 2014, que está conformado por niños y adolescentes, y que por ley es el ámbito en el que se deben tratar todas aquellas leyes y todos aquellos proyectos que los afectan o que los involucran o que de alguna manera trabajan sobre la temática de la niñez y de la adolescencia.
Hace un año que estamos trabajando la adecuación de la ley provincial a nuestra realidad. Digo, hemos entendido que después de, si bien hemos tenido un transcurso, una vida propia de nuestra ley de muy pocos años, creíamos que era necesario adecuar algunas cuestiones que no estaban muy claras en el texto de la ley, y que por ahí actuaban como un freno, digo, y que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la corresponsabilidad. Digo, cómo lograr que cada uno de los actores que formamos parte del sistema nos hagamos cargo en forma articulada de la responsabilidad que nos cabe. La ley nacional y la ley provincial, por supuesto que habla de que el sistema de protección está integrado por organismos y entidades de los 3 niveles, nacionales, provinciales y municipales, pero la realidad es que muchas veces cuesta bajar a los municipios esta obligación y esta responsabilidad. Por eso en un comienzo, La Pampa organizó su sistema de protección con un organismo provincial, la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, con la constitución de unidades regionales. La Pampa está subdividida en 10 regiones, hoy tenemos funcionando 4 unidades regionales de protección de derechos que dependen todas del organismo provincial, pero también hace unos años que nos hemos puesto como objetivo lograr que los municipios se hagan cargo de la cuestión de niñez, tengan sus propias unidades de protección, para de esta manera, a partir de estas unidades de protección locales, poder conformar sus sistemas de protección local. En este proceso nos encontramos, hoy tenemos 7, 8 unidades locales, y seguimos trabajando para ir aumentando el número de estas unidades, porque obviamente, como todo el mundo lo sabe, la descentralización en la aplicación de los programas, de los planes, la cercanía territorial, es una cuestión absolutamente clave si lo que pretendemos es poder intervenir rápidamente y con mayores posibilidades de éxito frente a cualquier vulneración. Por supuesto que esta conformación de las unidades locales se hace con el acompañamiento técnico y muchas veces financiero de la provincia, pero entendemos que debemos tender y debemos lograr que cada uno de los municipios entienda y asuma y acepte que la problemática de niñez es una problemática que les corresponde y de la que deben hacerse cargo en primer lugar. Esto por un lado, también genera permanentes ripideces. El sistema de protección de derechos está claramente definido, o no tan claramente definido, en el artículo 32 de la ley 26061 y en el artículo 5 de la ley 2703. También estamos analizando si resultaría necesario o no, la posibilidad de normatizar o de regular más específicamente el sistema de protección. En las definiciones que tienen tanto la ley nacional como la ley provincial, es tan abierto y habla de tantos organismos y habla de tantas responsabilidades compartidas que pareciera que la responsabilidad es de todos, y también sabemos que cuando la responsabilidad es de todos, muchas veces la responsabilidad termina siendo de nadie, o termina siendo solamente de los organismos de protección. Y creo que por ahí sería importante pensar en la posibilidad de normativizar el sistema de protección. Es decir, estableciendo claramente quiénes lo integran, estableciendo claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores, cuáles son las competencias de cada uno de los actores. Porque si no, sentimos que estamos en un trabajo permanente de explicarle a todo el mundo cómo funciona el sistema de protección, y de que entiendan que el sistema de protección somos todos aquellos organismos que trabajamos en la temática, pero en la práctica y en la realidad es que frente a la vulneración de derechos, quienes nos quedamos siempre atendiendo y damos respuestas somos los organismos de protección. Mientras no podamos, me parece, desenganchar esto, nos va a resultar sumamente complicado ir progresando en la implementación de este nuevo paradigma. Por supuesto que la cuestión de la descentralización es clave, la cuestión de los recursos es clave. Nadie puede pensar en un sistema de protección articulado, en un sistema de protección capacitado, en un sistema de protección que da respuestas rápidas y eficaces si no hay recursos disponibles, y esta es una lucha eterna que tenemos todos aquellos que hemos trabajado en la temática. Supongo que es la misma lucha que tiene Nación, que es la lucha que tenemos las provincias y la lucha que tienen los municipios hacia adentro de nuestros propios gobiernos, que es una lucha que tenemos que seguir dando. También me parece que
es importante que empecemos a revalorizar el trabajo y la función de todos los trabajadores de estas áreas de niñez. Digo, históricamente también han sido sectores que marginados de las grandes decisiones políticas y me parece que va siendo hora de que se reconozca la importancia del trabajo que realizan, desde el primer administrativo hasta el chofer, hasta los profesionales, hasta los operadores de dispositivos, porque también es una forma, o es la única forma en la que uno puede exigir mayores y mejores respuestas. En este sentido, creo que nuestra provincia ha tomado algunas decisiones importantes al comienzo de la pandemia, allá a fines de marzo, por un decreto de nuestro gobernador, se decretó como esencial el servicio que presta el personal que trabaja en niñez, y también se le reconoció un bono o un adicional remunerativo, igual que al personal de seguridad y de salud, porque no hemos dejado de trabajar desde la pandemia y pese a este contexto. Y creo que estas son acciones que es necesario resaltar, porque es algo también que debemos, me parece, poner sobre el tapete, la necesidad de que se revalorice y se tenga un poco más en consideración el trabajo que realizan todos aquellos que están permanentemente desarrollando sus tareas en estos ámbitos. Me parece que también la pandemia ha agravado algunas situaciones que ya se venían manifestando y que todos aquellos que trabajamos en estas áreas venimos poniendo de manifiesto permanentemente: las dificultades en la articulación con otros actores claves del sistema de protección, como la justicia, como educación, como salud, como seguridad, y que se han visto agravados en la pandemia, porque obviamente, como también todos sabemos, esto demandó un trabajo de las áreas de salud particular y muy intenso, y que revalorizamos y que felicitamos y acompañamos, pero también es cierto que esto nos ha afectado a nosotros en los trabajos diarios, en los tratamientos, y en un montón de situaciones que sin lugar a dudas ha afectado la posibilidad de mejorar la situación de varios de los pibes y de las pibas con las que trabajamos. Por eso yo digo, si sería una buena opción poder empezar a pensar en la necesidad de legislar respecto del sistema de protección con mucha más precisión, respecto de en qué consiste el sistema de protección, cuáles son las competencias, cuáles son las responsabilidades y cuáles son las obligaciones. No puede ser que frente a la vulneración de determinados derechos se le dé intervención al organismo de protección para que lo restituya, cuando esa restitución es obligación de otro organismo. Un ejemplo que nos pasa habitualmente a todos: no puede ser que, por ejemplo, se nos exija a nosotros que restituyamos el derecho a la educación cuando un niño no concurre a la escuela, cuando este es un derecho que tiene que ser garantizado por educación. Digo, las medidas de protección deben ser tomadas por aquellos organismos que toman conocimiento de la situación. Y me parece que en este tipo de situaciones la intervención del organismo de protección o del organismo específico tiene que ser más la de articulador, y sí, por supuesto, la de empezar a intervenir más decididamente cuando lo que se necesita es la adopción de medidas excepcionales. Pero bueno, esta es una idea que dejamos planteada y que probablemente en algún momento o no podamos debatir. La relación con el Poder Judicial tampoco escapa a esta realidad. Digo, si bien ha habido muchísimos cambios, por lo menos en el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, y esto también tuvo que ver con la renovación de muchísimos operadores judiciales, con la creación de nuevos juzgados de familia, niñez y adolescencia, con el nombramiento de funcionarios judiciales mucho más jóvenes, con otra formación, con otra amplitud. Seguimos teniendo algunas dificultades que creo que no escapan a las dificultades que tienen el resto de la provincia. Fundamentalmente, el Poder Judicial históricamente, y más aún, y esto sigue existiendo, tiene una profunda desconfianza respecto del trabajo de los equipos especializados de niñez. Uno siente como que permanentemente están cuestionando y revisando nuestros trabajos y las decisiones que tomamos, y me parece que esto es algo que es necesario, sobre lo que es necesario avanzar. Creo que la competencia del Poder Judicial, primero, que el Poder Judicial se sienta parte del sistema de protección, algo de lo que no debería existir dudas, y sin embargo a veces surgen. Y en segundo lugar, que tengan claro que la única función que tienen
en la materia es el control de legalidad cuando se toman medidas excepcionales. Y esto también nos pone frente a otras dificultades que uno nota en el trabajo diario. ¿En qué consiste el control de legalidad? Digo, si consiste específicamente en que deben revisar que se cumplan con los requisitos formales que prevé la ley para la adopción de una medida excepcional, o si en el ejercicio de este control de legalidad el Poder Judicial puede inmiscuirse en cuestiones que yo creo son netamente del organismo administrador. ¿Y por qué digo esto? Porque a todos seguramente nos ha pasado de decisiones que en el marco de un control de legalidad toma el Poder Judicial y que van en contra de las decisiones adoptadas por el órgano ejecutivo, desde ordenar una revinculación cuando el órgano administrativo la tiene suspendida, hasta... Juan Pablo, sí. 2 minutos, Juan Pablo. Bueno, voy a terminar rápidamente, pero digo, me parece que también es necesario que con el Poder Judicial podamos definir con claridad cuáles son las competencias de cada uno. Seguimos recibiendo pedidos del Poder Judicial donde nos notifican situaciones de vulneración de derechos, lo cual me parece perfecto, pero a su vez nos piden que tomemos las medidas y que les informemos. Y cuesta que entiendan que yo no tengo ninguna obligación, yo, organismo de protección, no tengo ninguna obligación de informarle cuando tomo medidas de protección, porque no existe ninguna competencia judicial frente a la toma de medidas de protección. Pero digo, y esto genera rispideces, muchas veces genera desencuentros, pero bueno, son cuestiones en las que venimos avanzando. Nosotros veníamos tratando de establecer una mesa de trabajo junto con UNICEF y con SENAF, con el Poder Judicial, para poder acordar algunos criterios, porque también nos encontramos con que los organismos de protección trabajan todos sobre la misma dinámica, sobre la misma guía de procedimientos, con las mismas herramientas, y el Poder Judicial depende del criterio de cada juez. Entonces uno tiene que amoldar las intervenciones a la jurisdicción en la que corresponda, con todo lo que esto genera, por supuesto. Pero bueno, insisto, me parece que hay mucho para trabajar con el Poder Judicial. No quiero terminar sin hacer una mención al Consejo Federal, a la Defensoría General de Niños, Niñas y Adolescentes. Creo que el rol clave que cumple el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, me parece que no lo podemos cuestionar ninguno, sobre todo aquellos que formamos parte del Consejo desde hace muchos años, y que venimos luchando porque el Consejo tenga mayor incidencia en el diseño de las políticas públicas. No puedo dejar de mencionar que en el ámbito del Consejo Federal de Niñez estuvimos trabajando en el año 2007 en la sanción en un proyecto de ley de régimen penal juvenil que fue consensuado y aprobado por todas las provincias excepto Entre Ríos, y que nunca logramos que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en aquel momento pudiera elevar a la Cámara, como era su obligación. Creo que esta es una deuda pendiente que el país tiene que saldar inevitablemente. No podemos seguir teniendo la ley de régimen penal juvenil que tenemos. Y ya acá me parece que, más allá de que es conocida nuestra postura en contra, y de la mayoría de los organismos en contra de la baja de la edad de imputabilidad, me parece que hay determinados sectores que se excusan en este tema para no ir a una discusión mucho más de fondo. Pareciera ser hasta que termina siendo secundario el tema de la baja de edad de imputabilidad. La real, la única realidad es que le seguimos negando derechos a nuestros adolescentes en conflicto con la ley penal. Y la única realidad es que un pibe, hoy, que tiene entre 16 y 18 años, y lamentablemente en algunas jurisdicciones, aún siendo menor de 16 años, frente al mismo delito que comete un adulto, termina preso, mientras el adulto jamás está preso por este mismo tipo de delitos. Y estas son deudas que tenemos que sentarnos y empezar a discutir y empezar a saldar. Es hora de que la Argentina tenga un régimen penal conforme a la normativa internacional. En este sentido, también les quiero informar que la provincia de La Pampa, por un decreto de su gobernador en el año 2017, creó una comisión para la elaboración de un procedimiento penal para adolescentes, y el año pasado fue presentado este proyecto, que fue consensuado por esta comisión a la Cámara, donde desde el mes de marzo se encuentra en tratamiento. El Consejo Provincial de Niñez la semana pasada tuvo su sesión virtual y pidió a la Cámara
la Cámara también integra el Consejo, hay 3 representantes de la Cámara que integran el Consejo Provincial, que trate con urgencia este proyecto, porque también la provincia tiene una deuda en materia procedimental penal juvenil. Creo que hay muchísimos más temas para tocar, pero bueno, obviamente que no le quiero quitar tiempo a mis compañeros. Creo que la adopción es un tema que necesitamos y considero personalmente de la que la Secretaría Nacional debe comenzar a hacerse cargo. No puede ser que todavía los registros únicos de adoptantes estén bajo la órbita del Poder Judicial. Esto es un presagio claro del patronato. Existen solamente 6 provincias en las que los registros están bajo las órbitas del Poder Ejecutivo, una de ellas es La Pampa. Creo que tenemos que empezar a trabajar seriamente esta cuestión también. Por supuesto que celebro el nombramiento de la Defensora Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La provincia de La Pampa también tiene un defensor desde hace 6 años, y entendemos... Pablo, te pido por favor si podés ir redondeando. Es un aliado clave en este trabajo de ir fortaleciendo este sistema de protección. Seguramente les pido disculpas por si me extendí un poco más y por lo desordenado de la exposición, pero bueno, muchas gracias a todos. No, muchas gracias a vos, Juan Pablo, y a todos los compañeros y las compañeras de la provincia de La Pampa. Bueno, acá veo en la pantalla a Silvana Evia y al equipo de Santa Cruz, un abrazo muy grande. Comentarles a todos que es un Zoom muy federal. Les mando un abrazo a Ana Andrade de Tierra del Fuego, a Adolfo Ahumada de La Rioja, que lo veo también, a Daniela Pereira de San Luis, a Pamela Dionisi de Formosa, a Ana Pastrana de Salta, a Patricia Chivaldo de Santa Fe. Bueno, un abrazo muy grande a todos y a todas. Hay muchos compañeros, compañeras, colegas que están escribiendo en el Facebook, así que un abrazo muy grande a todos y a todas. Le voy a pasar la palabra ahora a Roxana Méndez, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro. Roxana. Bueno, sí, buenas tardes. Primero, bueno, agradecer a Gabriel, a Mariano, a Alejandra, a todo el equipo, a María, a Ruth, por propiciar este espacio de reflexión que posibilita que aquellos que estamos en territorio todo el tiempo podamos detenernos para sistematizar, para reflexionar y poder manifestar, contar cuáles son aquellas cuestiones que detienen en algunos momentos el funcionamiento del sistema de protección integral. Creo que lo que voy a exponer se complementa con lo que Tato pudo plantear, pero bueno, este espacio también tomo esta oportunidad para poner en valor, reconocer y destacar el trabajo de los 1.400 trabajadores de SENAF de la provincia de Río Negro que en estos momentos se encuentran llevando adelante con pandemia y todo, garantizando su lugar en el territorio. Tengo 15 minutos nada más, pero quiero puntualizar algunos aspectos que considero fundamentales acerca del sistema de protección de derechos y como se denominó en este espacio, la importancia del concepto del mismo y los desafíos en materia de coordinación, ¿no? La primera pregunta que me surgió en el momento de empezar a escribir fue justamente cuál es el mayor desafío para las coordinaciones actualmente. Y es necesario, Tato describió lo que está ocurriendo en la actualidad, pero es necesario mirar hacia atrás y delimitar cuáles fueron las condiciones, lo que propició el funcionamiento del sistema de protección integral. Sin lugar a dudas, son las controversias que asignaron este proceso histórico de conquista de derechos para las infancias y adolescencias lo que tenemos que analizar. En el año 89, cuando se firmaba, ¿sí?, se festejaba la firma de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en un único texto los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los niños, niñas y adolescentes, sentando las bases en la universalidad de los mismos. Por un lado se festejaba esto, por el otro
en el mismo trimestre, se generaba el consenso de Washington que marcaba para Latinoamérica un claro corrimiento del Estado de sus funciones. Otra controversia que pensamos fue justamente que en el marco de nuestro país, en el año 94, por un lado, se incorporaba al artículo 75 de la Carta Magna los tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en lo cual sentaba las bases en el tratamiento de los derechos humanos, pero por otra parte se producía en nuestro país un nuevo desmantelamiento del Estado, propiciado por un gobierno que ejecutó las reformas económicas de liberación que venían siendo exigidas por los organismos financieros internacionales. Por un lado se decía, estos son los derechos, y por el otro no había con qué, porque se desmantelaba el Estado. Vientos de cambio se produjeron a partir del año 2003, se comenzaron a concretar con la sanción de la 26061 en septiembre del 2005, sentando las bases de la instauración de un nuevo paradigma en materia de derechos para las infancias y las adolescencias, dejando atrás, ¿sí?, la vieja ley de agote que reinó durante muchos años en nuestro país, ¿no? Fue sancionada en 1919 y tuvo una vigencia de 86 años. Ahora, a pesar de ese avance, nuevamente en nuestro país, a partir del 2015, un gobierno poco amigable con las ideas de asumir las garantías de los derechos se instala en nuestro país, deteniendo avances en materia de derechos de infancias y adolescencias, al producir un nuevo desplazamiento de las responsabilidades del Estado hacia el mercado y el consecuente recorte y medidas restrictivas sobre el gasto de las políticas públicas de bienestar social y en sanidad, ¿sí?, dando por resultado el desmantelamiento de los ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo Social. ¿Qué nos aportó la ley 26061? No solo nos dio un marco para generar las leyes provinciales, sino la posibilidad de propiciar un sistema de protección de derechos que tiene que convivir con otras leyes, como por ejemplo la Ley Nacional de Educación. Es decir, la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos no se puede leer e interpretar sin tener en cuenta la Ley Nacional de Educación. Lo mismo pasa con las leyes de salud. No podemos leer la Ley de Protección sin las leyes de educación, sin las leyes de salud. Justamente porque son organismos que llevan muchos años y son los que más resistencia tienen a flexibilizar, a repensar y a mirar en su interior qué cambios deben hacerse para justamente estar impregnados de la ley de protección. Sostener la idea que la implementación de la promoción y protección de derechos lo lleva adelante un solo organismo, favorece a la fragmentación de las políticas públicas. Si solo leo la ley de educación sin la ley de protección, estoy fragmentando al sujeto de intervención. Si solo leo la ley de salud sin la ley de educación y sin la ley de protección, estoy fragmentando al sujeto de intervención. Y el mayor obstáculo que nosotros tenemos es poder propiciar justamente la corresponsabilidad en el funcionamiento del sistema. Norberto Linsky, en un espacio de formación que se generó en Río Negro hace un tiempo, él planteó y define a la corresponsabilidad como la hija inmediata de la construcción del sistema de protección integral. Estas leyes van de la mano, deben ir de la mano, y son las que generan las condiciones para el funcionamiento del sistema de protección integral. Yo acuerdo totalmente con lo que Tato planteaba acerca de nuestras dificultades hoy, pero es necesario pensar qué propició para poder modificarlo, para poder cambiarlo. Esta postura rompe con un sujeto de intervención que construye cada institución, propiciando una mirada integral del mismo. ¿Cómo podemos aferrarnos a la 26061 si fue justamente la que inicia un camino en pos de conquista de los derechos de las infancias y de las adolescencias? Otro aspecto fundamental, y que lamento no tener más tiempo para desarrollarlo, es el lugar que tiene el organismo rector del sistema de protección integral.
sabemos que claramente el organismo rector es CENAF, no es el único responsable, es organismo rector. Y es aquí donde se abre nuestro objetivo más urgente e inmediato, que es hacer funcionar ese sistema de protección integral de derechos sin ubicarnos como únicos responsables. Debemos propiciar diferentes coordenadas, tales como la coordinación, la complementación, la cultura de cooperación entre instituciones, generar espacios de formación tanto específicos como comunes. No podemos propiciar espacios de formación solo para un organismo, debemos hacerlo en conjunto y también con la especificidad que nos compete. Una cultura de romper la cultura de cada espacio tiene su lógica de funcionamiento, ¿sí? Y sobre todo tener en claro cuál es la competencia específica que tiene cada uno dentro de este sistema de protección integral. Consideramos que estos puntos son la vía para anular el contrapeso de la fragmentación que está instalada y muy cómoda en nuestro hacer cotidiano. Esto me lleva ahora a ubicarme a nivel provincial. Es importante pensar el contexto nacional, pero justamente en un contexto nacional muy adverso, como fueron los años entre el 2015 y 2019, Río Negro, por una demanda social muy importante de los distintos organismos, se toma la decisión de conformar una Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, sacándola de la órbita de desarrollo social en ese momento y dándole estatuto de ministerio, ¿sí? Se toma esta decisión, que va en contracorriente de este momento, y se crea, mediante la ley 5.238, esta Secretaría de Estado, la cual depende directamente del gobernador, en este caso de la gobernadora Arabella Carrera. La Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia comienza hace 3 años este trabajo arduo y a partir de esta decisión de generar la misma. Yo ahora voy a pasarles rápidamente, me dijeron que estaba por acá, a ver si está así. No sé si María me va a ayudar. Sí, sí, estamos viendo tu pantalla, pero ahora todavía no estamos viendo la presentación. Ah, ¿la tengo que subir yo? Claro, estamos viendo tu pantalla. Bueno, entonces vuelvo. En este momento. Sí, porque pensé que como yo la había mandado antes que la iban a poder pasar. Sí, sí. No importa. No, pero como te hicimos... No importa, no hay problema. Pero justamente por si no la voy a tener que buscar. Pero en la secuencia de imágenes que les quería mostrar, les iba planteando todo lo que implicó que CENAF se sentara en una mesa de gabinete a discutir con los otros ministerios aquellas cuestiones que hacían falta modificar. Cuando esto se empezó a propiciar, hace 3 años, se empezó a destinar un presupuesto mucho más amplio de el que existía, y se empezó a trabajar en la conformación de equipos territoriales, en el fortalecimiento, pero la constante fue el trabajo con las demás áreas para poder propiciar este sistema de protección integral. Nosotros trabajamos fuertemente con áreas de salud, con desarrollo humano, con articulación solidaria, con comisiones de fomento. Se hicieron muchísimas jornadas de trabajo interministerial con el Poder Judicial, una específicamente con el Superior Tribunal en el 2018. Se realizaron mesas de articulación ministerial locales, ¿sí? Jornadas que se realizaron tanto en la capital de la provincia como en otros lugares de la provincia. Se llevaron adelante protocolos en conjunto entre salud, seguridad y CENAF para las instancias de aprehensión de adolescentes. Se llevaron adelante mesas interministeriales, se creó el Observatorio Provincial, se puso en marcha la línea 102 de fortalecimiento del sistema de protección, se amplió y se fortaleció el programa de familia solidaria para poder justamente evitar la institucionalización, y se está trabajando actualmente con el Poder Judicial para articular el tema que nombró Tato sobre también el tema de la adopción, ¿no? Nosotros lo que estamos solicitando y trabajando en común es poder participar mucho más activamente en el proceso de selección de las familias. Puntualmente estamos solicitando esto.
Y uno de los aspectos más importantes fue la implementación del RUM, ¿sí? Que fue una política pública federal que nos brinda datos acerca de los alcances que tiene SENAF a nivel territorial, además de invitarnos a revisar las propias prácticas interventivas y apostar a fortalecerlas mediante espacios de formación. El desafío de la construcción de SENAF en estos 3 años ha implicado un trabajo orientado a transformar la dimensión cultural e ideológica que afirma las bases de la institucionalidad estatal y paralelamente su ampliación y modificación, de modo que permita superar el carácter focalizado y supletorio que ha caracterizado históricamente a las políticas destinadas a las infancias y adolescencias. La etapa fundacional estuvo atravesada no solo por la creación de una nueva institucionalidad, sino por un contexto muy complejo y sumamente adverso. La emergencia apremiaba en esos momentos de creación de la Secretaría, y esto nos llevó, ¿sí?, a instalar la planificación en la gestión, en lo que se llevaba adelante. Y esto permitió el sostenimiento de las coordinaciones, el fortalecimiento de las mismas, y esto pudo dar por resultado avances concretos, ¿sí?, respecto a la implementación del sistema, ¿sí? Roxana, una constante te quedan 2 minutos. Sí, 2 minutos. Una constante que se observa en la búsqueda de acuerdos que propicien la articulación y la coordinación entre los actores involucrados en la implementación de las políticas públicas destinadas a las infancias y a las adolescencias. En este punto se ha realizado un esfuerzo logrando conformar espacios que propiciaron la conformación de mesas. Es importante, y por último, contarles que hace 13 días cumplimos 3 años como Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia con rango ministerial, y que en estos 3 años hemos trabajado mucho, como ya hice referencia, en la construcción de un sistema de protección integral de derechos de niños. Se ha instalado el sistema y estamos trabajando fuertemente para que esto pueda funcionar como tal. Esto implicó revisar aquellas prácticas que se llevaban a cabo desde los distintos organismos estatales y civiles, y a partir de ahí construir una intervención integral, enunciando y reafirmando en cada acción que la accesibilidad, garantía y restitución de derechos es responsabilidad de todos y todas. En este sentido, seguiremos construyendo en esta línea, reconociendo que vamos por el camino correcto, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Lo que hemos podido avanzar en estos 3 años de implementación, y se pueden ver cuando hay un espacio específico, la posibilidad de coordinar con los demás, depende justamente esta implementación del sistema de lo que podemos llegar a hacer. Intentamos garantizar los derechos no solos, insisto, hacerlo entre todos como sistema de protección integral. Para eso también se hace una tarea pedagógica, pero lo más importante es sostener una posición respecto a nuestro hacer. Y cuando hay que responder al resto de los organismos que la intervención solicitada no corresponde, se hace desde lo técnico, y esto va construyendo, ¿sí?, otras posibilidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Roxana. Un abrazo muy grande para todos los compañeros y compañeras, colegas de la provincia de Río Negro. Vemos también que están en el Zoom Lorena Málaga de Tucumán, le mandamos un abrazo, y damos la palabra ahora al doctor Carlos Olivera Díaz, director de Niñez, Adolescencia y Familia de la querida provincia de San Juan. Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes a todos. Primero agradecer al secretario general del Consejo Federal, a Gabriel Lerner, que habilite estos espacios de participación tan útiles para nosotros, y digo esto porque las palabras de Juan Pablo Bonino antes de La Pampa las hago propias en todo el sentido de la problemática que ha planteado. Parece un espejo la realidad que ha planteado de La Pampa en relación a la realidad que tiene la provincia de San Juan. Para dar un poco de contexto en el marco en el cual se hace esta pequeña alocución, tenemos que decir que la pandemia nacional que tanto está afectando llegó
tristemente también en la provincia de San Juan. Habíamos tenido una serie de meses de un pequeño veranito sanjuanino. Llegó no solo a la provincia de San Juan, sino que tristemente tengo que manifestar que también llegó a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Hace 10, 12 días atrás se dieron una serie de casos positivos, y quien les habla cursa el 9º día de aislamiento por cuarentena por haber dado positivo. Entonces esto complejiza quizás un poco esta charla que teníamos prevista. Para poner el contexto, la provincia de San Juan es una de las provincias chicas del país, tiene 750.000 habitantes, administrativamente somos una dirección en el marco de la ley 727C, pero no por ello somos una dirección chica. Digamos que tenemos 1.200 trabajadores que están relacionados con la dirección de distintas formas. Este quizás ya implica uno de los primeros desafíos a tratar de corregir en el futuro, porque dentro de estos 1.200 trabajadores tenemos un pequeño porcentaje que es planta permanente, un gran porcentaje que está conveniado con municipios, otro porcentaje que tiene que ver con contratos de colaboración, ya sean con el Ministerio de Desarrollo Humano, del cual dependemos, o con la propia dirección, y un porcentaje también mínimo, pero importante, de trabajadores por el grado de profesionalismo que tiene, que está vinculado con una asociación que a su vez nos presta funciones a nosotros y ellos le facturan a la asociación. Todo este tipo de diferentes formas de contratación legal que tenemos ya nos impide tener un marco igualitario al momento tanto de poder exigirle al trabajador como al momento de tener un sueldo básico homogéneo para todos. Como decía, las palabras de Juan Pablo Bonino me parecen muy adecuadas de la situación en general que plantea como los desafíos en materia del sistema de protección y los desafíos que implica la coordinación. Pero desde el punto de vista de San Juan hemos preferido hacer una pequeña alocución de los diferentes programas que conforman la Dirección de Niñez para luego puntualmente advertir cuáles son los desafíos puntuales que tiene la coordinación de esos programas con la corresponsabilidad, que es lo que apunta a todo sistema bien integrado de sistema de protección. Así es que debemos decir que en la provincia de San Juan tenemos 8 programas activos, todos generados por resolución, haciendo el principio del análisis de cada uno de ellos. Tenemos servicios locales de niñez, adolescencia y familia, que son células pequeñas de la Dirección de Niñez que están diseminadas en los 19 departamentos. Los 67 profesionales que conforman este programa están diseminados de manera equitativa en los 19 departamentos, y de esta manera podemos tener ojos y oídos de la Dirección de Niñez en los 19 municipios. Como desafío puntual de este programa está la permanente dualidad del trabajador, de no saber si responde a las directivas de la Dirección de Niñez o a las directivas del territorio en el cual está prestando servicios. Estaba hablando previamente de los conveniados. Estos trabajadores están conveniados con municipios, nosotros aportamos al municipio la remuneración de ellos, y ellos a su vez, los trabajadores, los profesionales, les facturan al municipio. Por lo tanto, permanentemente vemos la dualidad de los trabajadores de saber a quién deben responder. Obviamente que el territorio, el municipio, el color político, el intendente, ejerce su visión sobre los sistemas de protección, y obviamente que desde la Dirección de Niñez bajamos las pautas de aplicación clara de la 26061 y de la Convención de los Derechos del Niño, destacando que toda medida de protección o medida excepcional que se tome siempre es bajo el arbitrio y bajo el contralor de las coordinadoras del programa y de la Dirección de Niñez. Este programa habla a las claras del federalismo que tiene, el federalismo provincial, por cierto, que tiene en mente la Dirección de Niñez de la provincia de San Juan, porque tenemos representación en todos los departamentos y llegamos al lugar más recóndito y más alejado de la provincia. Como desafío también y como problema está la corresponsabilidad del municipio de deber aportar los elementos necesarios, principalmente la movilidad, para que el abordaje y las entrevistas puedan ser realizadas en tiempo oportuno. Y esto seguramente no sucede en la práctica porque los municipios aducen falta de combustible, falta de locomoción, falta de movilidad, y es la Dirección de Niñez la que tiene que salir al resguardo de este programa. Otro programa que también habla a las claras del federalismo en la Dirección de Niñez en la provincia de San Juan es SEDI. Recordemos que dije que tenemos 750.000 habitantes. En la provincia de San Juan tenemos 45 SEDI, 15 de ellos conveniados a medias con CENAF. El resto del convenio lo aporta y lo sustenta la Dirección de Niñez, al igual que el de los 30 SEDIs restantes. 45 SEDIs para una población de 750.000 habitantes, diseminados en los 19 departamentos, habla a las claras de la importancia que tiene este programa para la Dirección de Niñez y para el gobierno de la provincia de San Juan,
donde constituye sin duda una alerta temprana de algún tipo de vulneración de derechos eventual que pueda haber de los chicos de 45 días a 3 años, que son los que concurren a estos CEDIs. Como un programa muy homónimo, muy similar al de CEDIS, surge en la provincia de San Juan los jardines de cosecha. Surgió como necesidad de dar contención a los chicos de los trabajadores que tenían que prestar funciones y servicios en los distintos departamentos alejados que referían cosecha principalmente estival. Se advirtió que con la gama etaria de CEDIS no alcanzaba, de 45 días a 3 años no alcanzaba, entonces se amplió el plexo etario para chicos de 45 días a 12 años. También se amplió la cantidad de trabajadores. Estamos diciendo que en CEDIS trabajan 450 trabajadores, en jardines de cosecha trabajan 480 trabajadores en el mes de enero y parte del mes de febrero de todos los años. El tiempo que también están los chicos también se amplió de 3 horas que están en CEDIS, están en 4, 5 o 6 horas, dependiendo de la modalidad y de la complejidad de la cosecha de cada departamento, y se les suministra la colación dulce y la colación salada. El desafío puntual de estos dos programas de CEDIS y Jardines de Cosecha tiene que ver con la impronta municipal que se acerencia y toma como propio el espacio, ya sea de CEDIS o de Jardín de Cosecha, y termina usufructuando un recurso que aporta de manera casi exclusiva la Dirección de Niñez, sea ayudada con CENAF en algunos porcentajes y en otros de manera exclusiva, lo termina tomando como una propiedad o parte del patrimonio propio del municipio, tanto a CEDIS como Jardín de Cosecha, y esa complejiza en gran demasía la coordinación de estos programas. Luego ya en la parte del área central tenemos el programa Fortalecimiento Familiar, que es uno de los programas más exquisitos y más solventes que tenemos desde lo técnico de la Dirección de Niñez. 30 profesionales, en la totalidad casi de los trabajadores son profesionales de este programa. Y la principal articulación y el principal desafío que tenemos es la articulación con el Poder Judicial. Es tan rico el contenido de los informes y de las elevaciones y de las entrevistas y de las medidas excepcionales que toma eventualmente este programa, que el Poder Judicial toma como base cierta todos los informes que arroja y que realiza el programa Fortalecimiento Familiar. Esto que parecería ser una virtud, trasfunda, en definitiva, en una complejidad, porque luego el Poder Judicial, estamos advirtiendo, que nos remite una serie casi incontrolable de oficios de manera mensual que puntualmente recaen en este programa y nos piden que intervengamos en algunas cuestiones que no tienen que ver ya con vulneración de derechos o con vulneración de derechos en el marco de la 26061, sino con algún tipo de pedidos de informe que se extralimitan y que no competen básicamente a las funciones que le corresponden a la Dirección de Niñez. Y no obstante eso, el Poder Judicial, mediante oficio, prácticamente nos obliga a cumplimentar con esto. Otro de los programas que tenemos, que en términos generales lo tienen todas las jurisdicciones administrativas, pero que en San Juan está muy desarrollado, es el programa Línea 102. Básicamente es la cara visible de la Dirección de Niñez y es el estandarte, es la piedra angular en la que yo entiendo se asienta toda la Dirección de Niñez. Digo esto porque surge como comodín muchas veces del resto de los programas de la Dirección y por qué no también llamarlo el Ministerio de Desarrollo Humano. Digo esto porque la línea 102 en la provincia de San Juan, en la sociedad en general, está muy acerenciada y terminan llamando por eventualmente comisión de delitos que no tienen acerenciado llamar al 911 y terminan llamando a la línea 102. También nos llaman por adulto mayor, por discapacidad, por violencia de género. Nos llaman últimamente el Poder Judicial para que el 102 acompañe en desalojos civiles, donde no hay una clara vulneración, no la hay de hecho, vulneración de niñas, niños y adolescentes, pero nos llega el oficio judicial al 102 para que acompañe. Entonces, fundamentalmente el desafío puntual que enmarca el 102 de la provincia de San Juan es la concientización que nos debemos para con la sociedad de los objetivos, de los fines y del alcance mismo que tiene el programa, porque si no de otra manera se subfructúa una herramienta material y humana muy rica y termina siendo una estafeta calificado, un remisero de 24 horas, porque recordemos que en la provincia de San Juan el 102 atiende las 24 horas en territorio, los 365 días del año, con 4 movilidades, 12 choferes, 12 monitores territoriales, 11 monitores telefónicos. Entonces estamos hablando de un programa al cual
la sociedad en general le termina echando mano para suplir cualquier tipo de necesidad que no tiene que ver necesariamente con vulneración de derechos. Siguiendo con el análisis de los programas de la Dirección de Niñez, en la provincia de San Juan tenemos la residencia del Estado para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Tenemos 13 residencias del Estado. El desafío puntual de este programa, más allá de la lógica que impone tener 13 familias a quien hay que asegurarles el derecho a la vestimenta, el derecho a la salud, es decir, ningún chico, niño o adolescente de la provincia de San Juan que esté en residencia del Estado tiene que ver vulnerados sus derechos, eso va de suyo, pero en términos de pandemia se nos ha complejizado mucho garantizar el acceso a la salud de los chicos de residencia. Eso en términos generales, y en términos un poco más específicos y mucho más complejos, los chicos que tienen algún tipo de problema mental o que refieren a algún tipo de asistencia psiquiátrica como fundamental. En contexto de pandemia ha sido muy complejo lograr el acceso a la salud de estos chicos y es un deber de corresponsabilidad que nos debemos para con el Ministerio de Salud. Uno de los programas que hemos generado últimamente, a poco de asumido, nosotros asumimos en diciembre y en fines de febrero, principios de marzo lo generamos por pedido expreso del ministro, es el programa de Niñez en Familia. Este programa surge con la necesidad de la afluencia constante de chicos que realizaban estrategias de supervivencia, cirujeo, mendicidad, venta de estampitas, venta de bolsas de polietileno, en el microcentro de la provincia de San Juan. Este programa busca atacar esta confección esta realización de las EDES por parte de los niños, niñas y adolescentes, y se encuentra con el desafío puntual de entender que si bien constituyen trabajo infantil, constituye el género de trabajo infantil, no es penado por la OIT en tanto y en cuanto es direccionado o dirigido por los padres de estos chicos. Entonces teníamos la complejidad de saber cómo abordábamos un tema que no tiene alguna consecuencia penal per se. Identificamos una vulneración y una violación del Código de Faltas de la provincia de San Juan, donde el artículo 130 pena la mendicidad en tanto y en cuanto es dirigida por los padres y el padre se vale del niño, niña, adolescente para ejercer esta mendicidad, y bajo ese canal pudimos filtrarnos y con el fin principal, primero, de resguardar inmediatamente y restablecer inmediatamente los derechos vulnerados del niño, niña, adolescente que se encuentra realizando estas EDES en horas de la siesta, con 40 grados en la provincia de San Juan, o en horas de invierno, sin la vestimenta adecuada, pero también preguntarnos qué llevaba a esa familia a la necesidad de que el chico se encontrara en el centro realizando estas EDES. Por eso es que este programa es muy interdisciplinario, interministerial, tiene que ver con una pata en educación, con una pata seguramente en salud, con una pata en seguridad y principalmente en el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, que es quien le da la atención y contención integral al chico que practica estas EDES, como así también a toda la familia conviviente con él. Bueno, veo que voy bien con el tiempo. Quiero destacar una serie de consideraciones fundamentales que, en términos generales, como decía Juan Pablo Bonino, la articulación con distintos poderes del Estado es la dificultad principal que tienen los sistemas de protección de derechos, no solo de la jurisdicción de la provincia de San Juan, sino, entiendo, de todas las provincias. Como decía al principio, estos marcos de participación son muy jugosos, son muy ricos para todas las jurisdicciones, para todo el Consejo Federal, pero tienen un común denominador que lo hacen muy sustentable, que es el conocimiento en términos generales de la Ley 26061 y la Convención de los Derechos del Niño. Cuando hablaba la primera disertante, que era Ana Terán, volví a recordar todos los principios que animan la Ley 26061 y todos los derechos que en garantía tienen los niños, niñas y adolescentes del país en virtud de esta ley. Este conocimiento... Carlos, tenés 2 minutos. Ok, conocimiento de la ley es el común denominador que en términos generales tenemos todos. Pero tristemente tengo que reconocer que en la provincia de San Juan hay un desconocimiento de otros actores gubernamentales, intrapoderes e interministeriales de la ley. Es decir, si bien el Poder Judicial conoce la existencia de la 26061, no conoce el alcance de la Dirección de Niñez y de sus objetivos y de sus fines. No hemos podido fusionar un trabajo en común, si bien hay mesas de trabajo paulatinas que venimos realizando, no hemos podido fusionar un trabajo en común con el Poder Judicial ni con el Poder Legislativo.
Una vez que consolidemos eso, recién podemos pensar en llamar a otros actores interministeriales, que seguramente tendrá que ver con el Ministerio de Salud, que seguramente tendrá que ver con el Ministerio de Educación. La problemática que planteaba Juan Pablo es la misma que tenemos en la provincia de San Juan, y se genera un desgaste desde la dirección, que es el órgano aplicador de la ley, porque nos remiten la solución de conflictos que, como bien decía Juan Pablo, no estamos obligados a resolverlos, porque ellos son los primeros que identifican la vulneración de derechos y tienen las armas para resolverlo. Una vez que tengamos ya la parte de los intrapoderes y la parte interministerial embebidos en el espíritu y en el marco de la 26061, recién podremos invitar a participar en estos foros que nos debemos en la provincia de San Juan, en estos consejos provinciales que nos debemos constituir, a los actores sociales, a los actores privados, y podremos invitar a cámaras de comercio, a cámaras industriales, a asociaciones civiles, a ONG, que tengan que ver, que tengan un punto de inflexión y que tengan que ver con la protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y por último, una vez que todo ese andamiaje esté consolidado y el conocimiento de la 26061 sea materia común de todos estos actores, recién podremos invitar a participar, que nos debemos al sujeto último de derecho, que son los niños, niñas y adolescentes, que merecen ser oídos y ser escuchados y generar las políticas públicas en la provincia de San Juan en virtud del conocimiento de ellos mismos de la ley. Por último, y para terminar, Mariano, quiero destacar que todos estos desafíos parecen muy complejos. Seguramente conformar un Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia es una tarea que nos debemos y es una tarea muy compleja, pero la realidad es que la calidad de material humano de estos 1.200 trabajadores que prestan servicio en la Dirección de Niñez es muy rica desde el compromiso, es muy rica desde el conocimiento, desde la capacitación permanente que tienen los profesionales y los no profesionales de la Dirección de Niñez, que en términos de pandemia y en contexto de haber estado cerrada la Dirección de Niñez por COVID, la verdad que se han puesto el overall, ya han trabajado a destajo para dejar la dirección en alto. Así que todos estos desafíos son muy fáciles quizás de poder asumir, contando con la calidad de personal que entiendo tiene la Dirección de Niñez y tienen todo el resto de jurisdicciones de órganos aplicadores de la 26061 en el resto del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy grande para toda la gente de San Juan. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Se han ido formulando algunas preguntas. Bien, yo, digamos, como reflexión, me parece que ha quedado, digamos, claro en el horizonte de estos 15 años de la ley 26061, la jerarquización de los organismos, la corresponsabilidad, el riesgo de la fragmentación, ¿no? Como dos miradas de la misma moneda, y los desafíos que todavía tenemos en la descentralización y en el vínculo con el Poder Judicial, ¿no? Que quedan muchas cosas en esto, digamos, para profundizar. Bueno, les leo algunas consultas. Dice, respecto al derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, ¿cuáles son los principales desafíos del sistema de protección integral para garantizar y promover y fortalecer este derecho? No sé si Tato, Roxana, Carlos, Ana. A mí Sí. me parece muy interesante la pregunta, pero tenemos, insisto, leerla en clave de sistema de protección. La pregunta sería, ¿cómo se generan espacios de escucha en los distintos organismos hacia nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿No? Ese es mi aporte. Sí, Mariano. Dale, Tato. Digo, nosotros tenemos una experiencia bastante rica en la provincia. Digo, esto de la participación, de que no se quede la participación en un discurso teórico y tenga aplicación práctica, entender a la participación como un medio y no como un fin en sí mismo. Nosotros en el Consejo Provincial de Niñez hace 6 años que ese consejo está integrado por 10 adolescentes que representan a toda la provincia, que se renuevan en su mandato cada 2 años, y donde tienen la posibilidad de opinar respecto de qué les pasa, qué sienten, cuáles son sus necesidades, sus angustias,
Y nosotros como Estado tenemos no solo la obligación de escucharlos, sino también la obligación de construir políticas públicas teniendo en cuenta cuáles son sus intereses. Digo, es muy difícil muchas veces generar espacios de participación y salir del rol protector al que nos tenía acostumbrado el paradigma tutelar. Y esto es algo que también tenemos que repensar permanentemente en la práctica. Yo creo que cualquier espacio de participación es necesario, es útil, es importante que los chicos se sientan escuchados y se sientan considerados en sus apreciaciones. Hemos tratado de constituir foros en el interior de la provincia. Tenemos sí algunas dificultades, claramente, como también las deben tener otros, que tiene que ver con cómo lograr una representatividad mayor de niños, niñas y adolescentes. Digo, generalmente nosotros recurrimos a la selección a través de educación y de la escuela, lo cual nos deja fuera de esta generalidad aquellos pibes que están excluidos del sistema educativo. Y ver de qué manera podemos también mejorar esta representatividad y este canal de diálogo entre los mismos adolescentes. Me parece que es un desafío muy importante, pero muy necesario. Hola, Carlos. Ah. Ana, ¿querías hablar? Ana o Carlos. No sé. Gracias, Carlos, muy amable. Quería decir dos cuestiones y un poco también aunando lo que decía Juan Pablo, y es que el derecho a ser oído, ustedes saben, y todos sabemos muy bien, que en el 2018 la ONU vino a revisar a la Argentina, como uno de los estados, a verificar si los operadores del sistema, y los operadores en general, sabíamos escuchar a nuestros niños, porque el principio es hermoso, es muy lindo, y como bien decía Juan, podemos teorizar mucho al principio. Pero el tema también pasa por, si bien los expertos de la ONU nos dijeron, bueno, a ver, Argentina tiene que fortalecer, sus operadores tienen que fortalecer el derecho a ser oído del niño, la idea, en todo caso, tiene que ver con que, por un lado, nosotros tenemos que saber cuál es la voz del niño, y esto es, la voz no indica solamente lo que el niño dice, sino también lo que el niño adolescente, no nos dice. En realidad, las distintas formas de que los niños se comunican con nosotros, no solamente en sus alocuciones, sino también en sus silencios, sino también en su forma corporal de decirnos las cosas, sino también a quién. Los operadores no solamente somos desde el portero de la escuela y hasta el juez que dicta sentencia, y la forma adecuada es a través de su participación. Fíjense que la línea 102, acá en la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad, hay 3 millones de habitantes y todos los días ingresan 3 millones. ¿Por qué digo esto? Porque también tenemos casi 800.000 niños e ingresan todos los días, menos en el 2020, todos los años, muchos niños. Nosotros pasamos, por ejemplo, el 2013, con llamadas de niños a la línea 102, en un total de 2.000 llamadas a más de 10.000 llamadas. Y también estas estadísticas que pudimos sacar nos indicaron que la participación de los niños a través de la promoción de derechos de los mismos niños, por ejemplo, ir a las escuelas y también darle a los niños la facultad para que promuevan derechos a sus compañeros, hizo que ellos también se animaran a llamarnos a nosotros, y no solo adultos o terceros interesados que también estaban preocupados por alguna situación de afectación de derechos del niño. Los niños comenzaron a llamarnos a nosotros a través de la línea 102, y finalmente en el 2018 sacamos la estadística de tener más de 10.000 llamados. Entonces, ¿qué indica esto? Que el derecho del niño a ser oído no solamente indica, lo tenemos presencialmente frente a nosotros, no solamente lo que dice, sino también cómo lo dice y el contexto en el que lo dice. Entonces, perdón, Ana, creo que también hay que sumar, no solo la escucha, sino también una respuesta de un adulto. Claro. También hay que pensarlo, porque no solamente es la elocución, lo que un niño pueda, una niña pueda decir, sino por también... No, seguro, por eso yo digo que nosotros como operadores del sistema tenemos la responsabilidad y también la interdisciplina de poder sentarnos a escuchar bien lo que está diciendo, bien quién es el sujeto, y dar los psicólogos y el contexto en el que ellos se encuentran. Porque cada niño... Insisto, Ana, con esto, porque no solo la respuesta, sino que es un artículo de la Convención que debe circular por todo el sistema para ver qué propiciamos y qué respuesta damos.
Porque si no, acuerdo Bien. con vos solamente en lo de la línea 102. Voy Pero a pasar que nos hacemos una debemos pregunta hacerla como más, sistema. que nos Perdón, estamos Mariana. quedando sin tiempo. Y eso que Tato Vamos a habló un empezar por montón, Carlos. Mariana. Sí, me parece que Tato habló un montón. Tato habló un montón, Mariano, parece y que sí. no lo cortás Mira. a él. Lo que les puedo Sí, sí. decir es que acá tenemos un cronómetro, así que para Después llegar, hablamos, Ana. y soy muy, Dale. muy disciplinado. Vamos a arrancar por Carlos. ¿Cuáles son las mayores dificultades en la implementación de la corresponsabilidad? Yo entiendo, y hablo por la provincia de San Juan, y debo hacerme a culpa, y tristemente tengo que reconocerlo, que es el desconocimiento de la ley por parte de otros actores interministeriales y de otros poderes. Debo reconocer que eso, nos han faltado mesas de trabajo, no tenemos un consejo provincial, y en virtud de eso no respiramos este mismo conocimiento de la ley que se da en este tipo de foros participativos del Consejo Federal. Es decir, al haber un desconocimiento en términos generales de la ley, por lo pronto de salud pública en la provincia de San Juan, por lo pronto de salud pública, también del Ministerio de Educación, y si bien el Poder Judicial lo conoce, no lo aplica desde la perspectiva de la corresponsabilidad, lo aplica desde una superioridad para con la dirección, por lo tanto manda, ordena, dispone, te genera oficios, te genera burocracia, y bueno, no se puede hablar de una corresponsabilidad si no hay un conocimiento mínimo de la ley y de la incumbencia del órgano de aplicación, en este caso la Dirección de Niñez. Bueno, ¿algún comentario con respecto a esto? Roxana, Guana. Roxana, Yo, nos conocemos hace mucho con algunas de las personas que están y diferimos en esto. Yo creo que ya el tiempo, y sí, lo hemos discutido con Tato y demás, creo que los tiempos ameritan que podamos pensar en formas de trabajo, cambiar culturas, y que podamos nosotros ir instalando este sistema, porque muchas veces nos llenamos de malestar. Esto que plantea Tato, lo hemos discutido 1000 veces en distintos espacios, el malestar que nos genera, que muchas veces nos ubican como únicos responsables. Pero llega un momento donde uno empieza a pensar cómo favorecer, cómo romper con esa fragmentación, cómo romper con ese corrimiento de su lugar de corresponsabilidad para instalar otra cosa, porque no nos podemos quedar con el enorme malestar que nos genera cuando nos ofician o cuando nos multan o cuando no podemos justamente dar respuesta de todo porque no somos en sí mismos el organismo, el sistema de protección. Yo creo que hay que armar no sé, será porque lo pienso de esa manera, yo creo que hay que armar planes de trabajo donde esto tengamos objetivos claros y poder ir construyendo estos puentes, porque tenemos la normativa, tenemos las leyes, tenemos esta posibilidad de llevar adelante y poder generar otro tipo de encuentro con otros, y con los organismos que llevan muchos años. Yo ya no me enojo, no sé si será por mi edad, pero ahora lo que hago es intentar encontrarme desde esta diferencia para poder construir, porque están los pibes y las pibas en el medio, y creo que es el esfuerzo enorme que hacemos como organismo rector, nos alientan ellos y ellas en esta necesidad de poner en funcionamiento el sistema de protección integral. Hay que construir espacios de trabajo e insistir en estos posicionamientos para que otra cosa venga. No solo porque comparto 100% este malestar con Juan Pablo, con Tato, con el resto, pero tenemos que propiciar otra realidad. Y no hay manera. Y si hay un momento histórico que amerita que el sistema de protección integral funcione, es hoy, por la pandemia, es hoy, urge. Entonces, ¿qué podemos poner en marcha? ¿Qué podemos propiciar? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Roxana, Ana, Carlos, Tato, y a todos y a todas. La verdad, bueno, en lo personal, creo que han estado muy, muy bien. Los felicito por sus ponencias, la verdad.
Institucionalmente les agradecemos a la Ciudad de Buenos Aires, a Río Negro, a La Pampa, a San Juan, su compromiso con el Consejo Federal, y a todos los colegas y las colegas que nos han estado acompañando. Les mando un abrazo muy grande. Ustedes saben, a todos ya les hablo, que es una serie de conversatorios que vamos a tener a lo largo del mes, así que estén presentes, digamos, en los que vienen. Y bueno, les mando un abrazo muy grande. Disculpen que me tocó el rol de moderador, de ir controlando los tiempos para que todo funcione. Espero que haya sido ameno para lo que nos estuvieron viendo por el Zoom y por Facebook. Ha sido muy importante y de vuelta un privilegio poder volver a estar en esta casa que es la CENAF, con los que tenemos, digamos, alguna historia en ella, que de vuelta poder coincidir en un aniversario tan importante y en una época tan compleja, como decía Roxana y los que hablaron, con respecto a la pandemia, ¿no? La pandemia y los derechos de los chicos y chicas, que ha puesto en la evidencia muchísimas dificultades, muchísimas desigualdades y muchísimas fragilidades del sistema de protección de derechos. Bueno, les dejo un abrazo muy grande a todos y a todas.